No sé si ustedes se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando acerca de estas enfermedades neuronales del siglo XXI y hablábamos en ese entonces de la depresión y el TDA, pero hoy vamos a seguir hablando en esta segunda parte de otras enfermedades neuronales de nuestro siglo. Y para eso nos acompaña Gabriel Aranda y Juan Pablo Martínez. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de dos enfermedades más que están precisamente con mayor o se están presentando con mayor frecuencia en este siglo. En este caso vamos a estar hablando acerca del trastorno límite de personalidad, también conocido como TLP. Y el segundo es un síndrome, es el síndrome de desgaste ocupacional, también conocido como burnout. Ah, claro. Ruth, ¿tú alguna vez has escuchado alguno de estos dos? La verdad, solo había escuchado el trastorno, pero yo quisiera saber, Martín, ¿cuál es la diferencia de un trastorno a un síndrome? Muy bien. Bueno, mira, creo que podemos comenzar con una breve explicación de por qué se está presentando con mayor frecuencia este tipo de trastorno, que en este caso en el trastorno límite de personalidad es un trastorno donde las personas no son conscientes a veces de los cambios de humor que manejan. Okay. Pero ¿a qué se debe todo esto? Bueno, principalmente, no sé si recuerdan, hace unos años los profesores, por ejemplo, ya no pueden reprobar a los alumnos. Claro. Normalmente ha habido casos también donde incluso los hijos demandan a los padres porque los tratan mal. Sí. Bueno, este tipo de cero consecuencias en la vida hace que de una u otra manera el mismo cuerpo reaccione y tenga suponga que realmente no existen los límites, que no existe nada que tenga que afectarlos. Entonces, a partir de ahí se genera lo que es el trastorno, ¿sí? De querer llevar su cuerpo al límite. Ok. Juan Pablo, yo quiero preguntarte cómo se manifiesta, es decir, qué síntomas o qué características podemos ver en las personas que padecen el TLP y también pues el burnout. Sí, claro, Martín. ¿Qué tal? Buenos Hola, días. ¿qué tal? Sí, este trastorno límite de la personalidad, como bien decía Gabo, se debe a que cada vez hay menos consecuencias de nuestros actos y lo podremos ver en la sintomatología como mayores índices de impulsividad, mayores índices de agresividad, pensamientos dicotómicos, es decir, polarizados. Ahorita puede estar muy alegre y en cuestión de unos minutos puede estar muy triste. Estos saltos emocionales, que dice, estaba bien, me sentía bien, Wow. y al rato ya me siento con una gran tristeza, con un gran coraje, ¿no? Esta parte sería, y se debe, estábamos preguntando justo antes de venir acá, cómo tanta positivización o positividad de la sociedad. Qué curioso esta parte polar social, los mayores positivos que han existido en la época, pero estamos viviendo los mayores índices de agresión y violencia también en esta época, ¿no? Claro. Esta parte polar, límite. Ok, y a mí, Ruth, me suena un poquito también como la bipolaridad, ¿verdad? Un poquito Claro. estos saltos. Sí, además que, Juan Pablo, comentabas esto de la violencia y el positivismo, pero ¿cómo viene esta parte del síndrome? O sea, este síndrome del burnout que comentaba Martín, ¿cómo lo pueden nosotros como seres humanos que decimos, ay, vamos a estar felices, vamos a estar alegres, pero de pronto ya Martín ya no quiere estar en el programa y de repente se pone triste y de repente es como uno dice, ay, ¿qué te pasó? Pero no sabemos qué tiene y presenta ese burnout. Ok, muy bien. El burnout, como bien estás comentando, Ruth, este síndrome va más a un estrés crónico. Estamos en una época donde tenemos que trabajar más, tenemos que emprender. A veces no basta un trabajo, sino dos trabajos. Veamos en la familia. Antes bastaba con que el varón trabajara para sacar a la familia. Ahora por lo regular se ocupa que la pareja, tanto el hombre como la mujer, estén trabajando. Este estrés crónico no es solo estrés de un día. Se ha alargado, es tanta la presión. Y la presión nos ayuda a desvincularnos no solo de los otros, sino de nosotros mismos. Claro. Y bueno, antes, para no interrumpirte, yo creo que tenemos todavía muchas preguntas para ir definiendo estos dos enfermedades que son propias, ya lo dijeron ustedes, es una consecuencia de los tiempos en los que estamos viviendo. Así es, Martín. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de un trastorno a un síndrome? Porque normalmente escuchamos significativos o decir, para mí todos son trastornos, pero creo que hay algo muy importante. Cuando le decimos síndrome,
¿Por qué sería? Muy bien. Bueno, mira, yo creo que una de las principales diferencias aquí que se pueden llegar a ser notables es que cuando tú tienes un trastorno, cuando una persona presenta un trastorno, normalmente no es consciente de que lo tiene. Normalmente cuando llega a una clínica es porque alguien lo está llevando, algún familiar o alguien que se está dando cuenta que efectivamente su comportamiento ya no es normal. ¿Y el síndrome? En el síndrome estamos hablando de tal vez, y digo tal vez porque puede llegar a ser pasajero. Cuando esto se prolonga demasiado, recuerda que el mismo cuerpo libera cortisol cuando está en niveles de estrés altos. Entonces, cuando el cortisol, al final de cuentas, se sigue liberando y liberando y liberando, el cuerpo puede llegar a generar se puede llegar a aguantar a sí mismo, es decir, llega a tener una cierta tolerancia a este cortisol, ¿no? Entonces, cuando sigue siendo constante, es posible que pueda llegar a algún tipo de trastorno, al cual no sabemos, depende de las condiciones tanto genéticas como de contexto. Ok. Y ahora bien, aunque estamos hablando de estos dos temas, no precisamente tienen una relación directa, es decir, no, el burnout te va a llevar a un TLP, ¿cierto? No, de hecho el burnout viene siendo una respuesta de nuestro cuerpo a ese desgaste cuando uno está trabajando. Okay, son Que los podríamos decir excesos. que es algo más común que suceda el burnout. Normalmente sucede en las empresas, es correcto. Ok. ¿Y esto cómo lo podemos definir dentro de la sociedad? Con lo que comentabas al principio del programa. Muy bien, mi compañero Juan Pablo nos puede dar esa respuesta. Perfecto, Juan Pablo. Sí, gracias. Decíamos, si hacemos un poco memoria, si recordamos cuando dio el COVID, ¿recuerdan estos 2 años? En marzo 2020 a 2022, quita esa franja entre lo familiar y el trabajo. Recordemos antes nuestras jornadas laborales de 4 u 8 horas. Gracias al COVID se instala de manera social el home office o el trabajo en casa. Ahora trabajamos jornadas de 24/7, no se descansa del trabajo. Mandar correos, mandar WhatsApp, siempre estar al pendiente, es un estrés crónico que va generando esa presión y desvincula al sujeto de lo primordial, que es lo familiar. Claro, ya no hay una diferencia, sino que se vuelve como un híbrido, ya es tu trabajo, pero tu casa, pero tu familia, y ya no hay unos límites para decir, salgo de las 6 del trabajo y me olvido, porque te llega el correo de lo que va a suceder mañana y de las juntas y los recordatorios, ¿cierto? Totalmente, Martín. Me hiciste recordar de este filósofo Cicerón. Decía, es una mentira creernos que entre más activos somos, más libres se es. Es por el contrario, no es en la vida activa, sino en la vida contemplativa. Darle un espacio al silencio, un espacio al vacío, para poder pensar y para poder sentir. Ese es el riesgo de siempre estar produciendo o consumiendo, no dar espacio para algo más. ¿Cuáles serían los tipos o los tips que nos pudieras decir para que no lleguemos a ese tipo de trastorno? Bueno, no al trastorno, sino al síndrome. Ok, muy bien. Como bien comentaba Gabriel, aparte de esta cuestión temporal entre síndrome y trastorno, nos podría ayudar que es no porque tengamos rasgos de algún trastorno, enfermedad o síndrome, tenemos la enfermedad. Es bueno comentarle eso. No porque tengamos rasgos tenemos la enfermedad o el síndrome. Hay que diferenciar. Okay. Algo que nos podría ayudar es no porque sea exitoso alguien es sinónimo de ser feliz. Quitarle la presión a ser exitoso en esta parte factorial económica, sino ir a nuestro sentir y pensar qué me hace feliz fuera de esta parte económica, laboral o empresarial. ¿Dónde me siento vivo, no? Uh-huh. La pregunta me parece, ¿dónde me siento más vivo? ¿Qué tengo que hacer? O mejor preguntarnos, ¿qué tengo que dejar de hacer? Okay. ¿Qué no tengo que hacer para realizarme? Claro, y fíjate que justamente en este tipo de reflexiones, en estas preguntas que uno se hace, complejizarlas, hacerlas mejor, refinarlas, no llegar a verdades, es algo de lo que ustedes hacen en Unity, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. De hecho, nosotros nos reunimos todos los martes, nos reunimos en diferentes lugares, todos los martes aproximadamente a las 8 de la noche. Ok. Sí, pueden localizarnos a través de redes sociales como Unity Grupo de Intercambio de Saberes y a través del mismo Messenger pueden hacer su reservación. ¿El día de mañana de qué van a estar hablando? El día de mañana vamos a estar tratando, es un tema filosófico, Uh-huh. De hecho va a ser una confrontación que tuvo Nietzsche con Wagner. Fue un compositor y un filósofo obviamente,
y al parecer ellos tuvieron una amistad y llega un momento donde ellos se separan, ¿no? Y terminan odiándose. Precisamente de ese tema vamos a estar hablando el día de mañana. Excelente, pues ahí está la invitación para que se unan a Unity y para que puedan ir mañana a las 8 de la noche. ¿En qué lugar será? Va a ser en un lugar llamado El Alebrije. Ok. Queda en Fray Diego de la Magdalena, entre Carraza y Cuauhtémoc. Muy bien, pues muchísimas gracias por la información y pues por estas preguntas que nos dejan pensando acerca de las consecuencias de vivir en nuestros tiempos. Pero